Despierta y escucha atentamente esta historia, querido amigo. Miguel estaba a punto de dormir cuando el sonido estridente de una conexión lo arrancó de la tranquilidad de la noche. Un extraño al teléfono le trajo una noticia alarmante. Su hermano, con quien no había hablado en una década, fue ingresado en un hospital psiquiátrico después de un arrebato inesperado. Las palabras resonaron en su mente, trayendo un oscuro presentimiento que no podía ignorar. Con el corazón apesadumbrado, Miguel supo que tenía que ir allí, que tenía que descubrir qué pasó realmente. Mientras conducía durante la noche, los pensamientos de Miguel giraban en torno a su hermano y los secretos guardados durante mucho tiempo que ahora parecían exigir atención. Llegó a San Lázaro, bajo el velo de la oscuridad, un lugar que más parecía un castillo abandonado que un hospital. La atmósfera era opresiva, las sombras parecían moverse en las paredes y un silencio pesado llenaba el aire, un preludio de algo terrible que estaba por venir. Guiado por una enfermera que apenas hablaba, Miguel caminó por pasillos que susurraban voces que no deberían existir. El miedo crecía a cada paso, a cada mirada fugaz de pacientes que parecían más almas perdidas que seres humanos. El camino hacia la habitación de su hermano parecía interminable, un laberinto de desesperación que ponía a prueba su determinación. En el dormitorio encontró a su hermano durmiendo, una sombra del hombre que conocía. La aparente calma de la habitación contrastaba con el caos de su mente. Apareció un médico. Sus palabras eran tranquilizadoras, pero sus ojos escondían verdades no dichas. Miguel sintió un malestar creciente. La sensación de que las respuestas que buscaba eran más peligrosas que las preguntas que hacía. Mientras exploraba los oscuros pasillos y los archivos olvidados del hospital, Miguel comenzó a comprender que San Lázaro era un teatro de horrores no revelados, donde cada respuesta que encontraba solo conducía a más preguntas. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, donde descubrir la verdad podría costar más de lo que estaba dispuesto a pagar. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El hospital psiquiátrico de San Lázaro estaba lleno de secretos. Cada rincón susurraba historias no contadas, pero los murmullos más persistentes eran sobre las sombras. Los pacientes, en momentos de lucidez, hablaban con miedo de esas presencias casi palpables que, según ellos, deambulaban por los pasillos por las noches. Miguel sintió el peso de estas historias mientras caminaba por el hospital, cada paso un eco de los terrores escondidos en las sombras. En uno de los raros momentos de claridad, Gabriel, con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa, le confió a Miguel algo terriblemente inquietante sobre la muerte de sus padres. No fue un final natural, susurró, fue un final provocado. Estas palabras cayeron sobre Miguel como un relámpago, reabriendo viejas heridas y arrojando nuevas sombras de duda sobre lo que siempre había creído que era la verdad. La partida de sus padres había sido un hito doloroso en sus vidas, un acontecimiento que los dividió y los envió por caminos solitarios de dolor y confusión. Miguel, ahora atormentado por estas revelaciones, se sentía cada vez más aislado dentro de los muros de San Lázaro. Comenzó a cuestionar todo y a todos los que lo rodeaban. El hospital, con sus cuestionables políticas de tratamiento y su historial de desapariciones, parecía menos un lugar de curación y más una cámara de oscuros secretos. Cada respuesta que Miguel buscaba solo parecía enterrar más profundamente las preguntas que temía hacer. Con la mente atormentada por las dudas, Miguel decidió confrontar al doctor Castellanos, exigiendo la verdad detrás de las actividades del hospital y las circunstancias que rodearon el ingreso de su hermano. El médico, siempre evasivo, mantuvo una tranquilidad que parecía ensayada. «No lo entenderías, aunque te lo explicara», dijo con una frialdad que envió escalofríos por la espalda de Miguel. «Es mejor dejar algunos secretos en las sombras». Esta críptica respuesta solo intensificó la determinación de Miguel de descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Sabía que enfrentaría obstáculos, que cada camino que tomara podría conducirle a revelaciones más oscuras de las que podía imaginar. Armado únicamente con su creciente sospecha y una desesperada necesidad de justicia, Miguel estaba listo para profundizar en los secretos de San Lázaro, preparado para enfrentar las sombras, incluso cuando lo llevaban a enfrentar verdades que podrían destruirlo. La figura del doctor Montenegro, director del Hospital Psiquiátrico de San Lázaro,
Era como una sombra que se extendía por los pasillos, siempre presente, pero nunca del todo visible. Miguel, cada vez más rodeado de dudas, se dio cuenta de que el médico ocultaba mucho más de lo que dejaba ver. Sus encuentros con el médico estuvieron marcados por una cortesía que apenas disimulaba la tensión, como si cada palabra intercambiada fuera una pieza movida en el tablero de un juego peligroso. Fue Elena, una enfermera con ojos que parecían haber visto demasiado, quien llevó a Miguel a un rincón oscuro del pasillo. En voz baja y urgente, le advirtió de los peligros que ocultaba el hospital. «No confíes en ellos», susurró, lanzando una mirada cautelosa a su alrededor. «Este lugar no cura, devora». Sus palabras, llenas de palpable terror, hicieron que el corazón de Miguel latiera más rápido. Elena le entregó entonces un pesado dossier, con su nombre estampado en la cubierta con letras grandes, como un mal augurio. Al abrir el expediente en su habitación, bajo la tenue luz de una lámpara, Miguel descubrió una colección de documentos que parecían piezas de un macabro rompecabezas. Había informes médicos, notas de sesiones de terapia y correspondencia oscura que mencionaba experimentos y proyectos secretos. Cada página pasada añadía otra capa de intriga y horror a lo que estaba empezando a desarrollarse. El hospital, bajo la dirección del Dr. Montenegro, participó en actividades que iban mucho más allá de prácticas médicas dudosas. Decidido a enfrentar el pasado y las sombras que ahora se espesaban a su alrededor, Miguel decidió buscar respuestas directamente de la fuente. Se enfrentó al Dr. Montenegro en su oficina, una habitación que exudaba un aire de autoridad y secretos no expresados. «¿Qué está pasando en este hospital?», preguntó Miguel con voz firme, pero sus manos temblaban levemente mientras sostenía el expediente. El médico, a su vez, miró a Miguel con mirada gélida, midiendo cuidadosamente sus palabras. «¿De verdad quiere abrir esa puerta, señor Montenegro? Algunos secretos son más peligrosos que los fantasmas que busca». La conversación fue abruptamente interrumpida cuando una sirena sonó en todo el hospital, resonando por los pasillos como un presagio del caos. Miguel fue rápidamente escoltado fuera de la oficina, por seguridad, no antes de que el doctor Montenegro le susurrara algo que dejó a Miguel frío. «Ten cuidado con lo que buscas. Podrías terminar encontrando más de lo que esperabas». Con el corazón acelerado y la mente dando vueltas con nuevas dudas y miedos, Miguel supo que estaba cada vez más inmerso en un misterio que podía costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Sin embargo, la verdad sobre San Lázaro y su propio pasado se había convertido en una obsesión que no podía abandonar. Ahora, más que nunca, necesitaba descubrir hasta qué punto se extendían las raíces de la corrupción y el miedo dentro de los muros del hospital. El corazón de Miguel latía como un tambor resonando por los oscuros pasillos de San Lázaro, mientras él y Elena se deslizaban por el ala restringida del hospital. El ambiente cargado de misterio y peligro hacía de cada paso una batalla contra el miedo. Elena, con una llave maestra robada durante sus años de servicio, abrió una puerta que crujió bajo el peso de secretos incalculables. Lo que encontraron en el interior fue un archivo de horrores, habitaciones que parecían más cámaras de tortura que espacios de tratamiento. Con manos temblorosas, Miguel revisó los documentos y equipos polvorientos que atestiguaban prácticas médicas que ninguna ética podía justificar. Las paredes, cubiertas de gráficos y notas escritas a mano, hablaban de una obsesión por el sufrimiento humano disfrazada de ciencia. Fue entonces cuando Elena encontró una serie de cintas de vídeo, meticulosamente etiquetadas con fechas que se remontaban a décadas atrás. Con cara de quien ya esperaba lo peor, insertó la primera cinta en un viejo VCR que aún funcionaba. Las imágenes temblorosas en escala de grises mostraban una sala de terapia donde figuras encapuchadas realizaban experimentos que hicieron que a Miguel se le revolviera el estómago. Entre las víctimas increíblemente jóvenes, reconoció a sus propios padres, miradas en blanco y voces apenas audibles que hablaban de algo llamado Proyecto Géminis. Las palabras de Gabriel resonaron en su mente, arrojando luz sobre una verdad que Miguel se negaba a aceptar. Sus padres no acababan de pasar por San Lázaro, habían sido conejillos de indias en un experimento cruel e inhumano.
Cada cinta reveló más del proyecto, un estudio clandestino sobre la manipulación de la mente humana, explorando los límites de la psique y el cuerpo. Miguel sintió cada revelación como un golpe físico. El dolor de los descubrimientos se mezclaba con la angustia de saber que su familia había sido parte de algo tan monstruoso. Y ahora, todo tenía un sentido terrible. La locura que parecía correr en su familia, los susurros en las sombras, los secretos que escondía el hospital no eran solo historias, eran realidades grabadas en vídeo. Con la determinación de un hombre que no tiene nada que perder, Miguel se enfrentó a Elena. ¿Cuántos más? ¿Cuántos fueron sacrificados en este altar de la falsa ciencia? Elena, con lágrimas en los ojos, se limitó a negar con la cabeza. Demasiado, susurró. Y si seguimos investigando, me temo que la lista no hará más que crecer. Miguel sabía que no podía dejar pasar esto. Armado con las cintas y los documentos, estaba decidido a sacar a la luz las atrocidades cometidas bajo la apariencia de tratamiento médico. Pero al salir del ala restringida, Miguel y Elena se encontraron con guardias de seguridad, alertados por el sistema de seguridad que activaron sin darse cuenta. En un pasillo iluminado solo por la luz roja de las sirenas, se enfrentaron a los guardias, sabiendo que las posibilidades de salir con las pruebas eran escasas. Sin embargo, Miguel no estaba dispuesto a darse por vencido. Con una mezcla de desesperación y coraje, luchó por proteger el único camino que podía exponer al mundo los horrores de San Lázaro. El ambiente en San Lázaro era eléctrico, cargado de la tensión de los secretos a punto de ser revelados. Gabriel, con el rostro marcado por el pánico y el alivio, encontró a Miguel y le contó la impactante verdad. Eran meros peones en un juego macabro orquestado por el doctor. Las palabras de Gabriel, aunque frenéticas, sonaron con una claridad que a Miguel le heló la sangre. La realidad de que su vida era parte de una manipulación cuidadosamente planeada comenzaba a revelarse ante sus ojos. Fue entonces cuando apareció Elena, una silueta sombría recortada contra las luces parpadeantes del pasillo, con el arma en la mano como un sombrío recordatorio de la gravedad de su situación. No se trata solo de experimentos médicos, comenzó, con la voz temblorosa por la intensidad de sus palabras. Se trata de manipulación mental. El doctor Montenegro programó a uno de ustedes para que fuera el traidor del otro desde el principio. La revelación cayó sobre Miguel como un pesado manto, llenándolo de dudas y desesperación. Miguel luchó por procesar la información. Su mirada alternaba entre Elena y Gabriel, tratando de discernir la verdad en las sombras de sus expresiones. ¿Cómo podía saber que él no era el arquitecto de su propia ruina? La posibilidad de ser el traidor involuntario de su propio hermano lo atormentaba, entrelazando miedo y paranoia en sus pensamientos. ¿Cómo puedo confiar en mi propia mente?, cuestionó en voz alta, la angustia clara en su voz. Elena bajó el arma y la seriedad de su rostro dio paso a la compasión. Eso es exactamente lo que quieren, dijo suavemente, refiriéndose a los intrigantes de San Lázaro. Quieren que se vuelvan unos contra otros. Esto es parte del proyecto Géminis. Han sido condicionados a seguir un guión que ni siquiera saben que están leyendo. Sus palabras encendieron una chispa de determinación en Miguel, el impulso que necesitaba para enfrentar al arquitecto de su miseria. De repente, las alarmas sonaron en todo el hospital. Las luces parpadearon a un ritmo caótico cuando las puertas comenzaron a cerrarse automáticamente. Acorralados, Miguel, Gabriel y Elena se dieron cuenta de que estaban a punto de enfrentarse no solo a un enfrentamiento con el doctor Montenegro, sino posiblemente a un ejército de guardias de seguridad. Miguel sostuvo con fuerza la mano de Gabriel. La solidaridad entre ellos era un rayo de esperanza. Juntos, prometió, mientras se preparaban para el enfrentamiento que decidiría sus destinos. Los pasillos de San Lázaro resonaron con el sonido de los pasos apresurados de Miguel y Gabriel, mientras Elena los seguía de cerca con expresión llena de urgencia. La atmósfera estaba saturada de tensión y cada sombra parecía ocultar un peligro inminente. En medio de la carrera frenética, Gabriel, con el rostro contorsionado por emociones encontradas, se volvió bruscamente hacia Miguel. «¡Fuiste tú!», gritó con desesperación tiñendo sus palabras. «¡Nos traicionaste, Miguel!». Las acusaciones de Gabriel cortaron el aire como cuchillas, y por un momento, Miguel sintió el peso de cada palabra.
Miguel tropezó y se detuvo abruptamente, con el corazón latiendo salvajemente. Miró a Gabriel, con confusión y dolor evidentes en sus ojos. Recuerdos fragmentados comenzaron a surgir, como destellos de una vida que no estaba seguro de haber vivido. Imágenes de noches oscuras, conversaciones susurradas y decisiones oscuras inundaron su mente, provocándole náuseas ante la posibilidad de que tal vez él realmente fuera el traidor. «Yo no lo recuerdo», logró decir Miguel, con la voz quebrada mientras la duda lo consumía. Elena intervino, colocándose entre los dos hermanos. «Este no es el momento para eso, Gabriel», exclamó, agarrando a Gabriel por los hombros. «Recuerden quién es el verdadero enemigo aquí. El doctor Montenegro los manipuló a ambos, jugó con sus mentes. No podemos permitir que nos divida ahora». Su voz era firme, tratando de infundir algo de razón en el caos que se estaba desarrollando. Miguel y Gabriel intercambiaron miradas, el recelo y la necesidad de confiar el uno en el otro, equilibrándose en un delicado equilibrio. Recomponiéndose, el trío continuó avanzando a través de los laberintos del hospital. Cada paso los acercaba más al inevitable enfrentamiento con el doctor Montenegro. A medida que se acercaban a la oficina del director, el sonido de las sirenas aumentó y el número de guardias de seguridad en el pasillo creció exponencialmente. Miguel sintió cada latido de su corazón, cada respiración cada vez más pesada, mientras se preparaba para enfrentar al hombre que había orquestado tanto dolor en sus vidas. Cuando entraron al consultorio, encontraron al doctor Montenegro esperando, con una sonrisa fría y calculadora en el rostro. «Ah, los prodigios de mi proyecto Géminis finalmente regresan», dijo, con la voz cargada de ironía. «¿Crees que conoces toda la historia, Miguel? Tal vez es hora de revelar cuán profunda es la madriguera del conejo». Las palabras del doctor Montenegro fueron un desafío, una promesa de que las verdades por revelar podrían desgarrar lo que quedaba de la cordura de Miguel. Con renovada determinación, a pesar del miedo que amenazaba con paralizarlo, Miguel dio un paso adelante, dispuesto a descubrir los últimos secretos de San Lázaro y recuperar su vida de las sombras que lo perseguían. La revelación cayó sobre Miguel como un vendaval, arrastrando consigo la frágil estructura de la realidad que creía conocer. Los pasillos de San Lázaro, ahora silenciosos tras la frenética fuga, sirvieron de escenario para la lucha interna que enfrentaba Miguel. «Gabriel nunca existió», repitió el doctor Montenegro, con una calma inquietante. Las palabras resonaron en la mente de Miguel. Cada sílaba un martillo que destruyó los recuerdos de un hermano al que había amado y odiado a partes iguales. A medida que se reveló la verdad, las imágenes fragmentadas de su infancia, de momentos compartidos con Gabriel, comenzaron a disolverse como espejismos bajo el sol abrasador. Miguel se encontró en un laboratorio, solo, frente a espejos que reflejaban solo su propia imagen, mientras voces en grabaciones hablaban del progreso de un experimento singular, el estudio de un individuo sometido a una manipulación psicológica extrema. La creación de Gabriel, un hermano que nunca había puesto un pie en el mundo real, fue la pieza central de un estudio sobre los límites de la mente humana. Elena, que había permanecido al lado de Miguel durante la revelación, le ofreció su apoyo silencioso. «Todo lo que experimentaste con Gabriel quedó implantado en tu mente», explicó. Su voz era un susurro tembloroso. Los recuerdos, los sentimientos, la rivalidad, todo meticulosamente programado para parecer real. Fuiste víctima y participante involuntario en un experimento que buscaba explorar la construcción de la realidad subjetiva. Miguel, conmovido hasta lo más profundo, sintió crecer en su interior una rabia contra el hospital, contra el doctor Montenegro y contra el destino cruel que le había impuesto. Con pasos pesados se acercó al médico, cada movimiento lleno de salvaje desesperación. «¿Por qué?», exigió, su voz llena de dolor e incredulidad. «¿Por qué hacerme esto a mí? ¿A nosotros?». El doctor Montenegro se limitó a sonreír, una sonrisa que contenía todos los matices de San Lázaro. «Para ver hasta dónde podemos llegar, Miguel. Para ver qué pueden soportar los humanos». Con la verdad ahora revelada, Miguel sintió que el peso de la soledad se posaba sobre sus hombros. No había ningún Gabriel para compartir este dolor, ningún hermano que ayudara a llevar el peso de la realidad destrozada.
Solo él, un hombre que tuvo que reconstruir su identidad a partir de los fragmentos de una vida que tal vez nunca había sido realmente suya. Decidido a encontrar algún sentido en medio del caos, Miguel decidió que el primer paso sería derribar las mentiras que San Lázaro había construido. Armado con la verdad, prometió exponer al mundo las profundidades de la depravación humana escondidas detrás de los muros del hospital. En la opresiva quietud del doctor Montenegro, Miguel sostenía un cuchillo con manos temblorosas. Su reflejo en el cristal pulido de la habitación revelaba a un hombre destrozado por la revelación de una verdad monstruosa. Estaba solo, verdaderamente solo, por primera vez en su vida, sin la compañía imaginaria de un hermano que nunca existió. La ironía de su soledad era a la vez una maldición y una revelación. Cada aliento un recordatorio de su existencia aislada, moldeada y manipulada desde el principio. El doctor Montenegro observó, con una sonrisa de satisfacción dibujada en sus labios, mientras observaba cómo se desarrollaba ante sus ojos el clímax de su experimento. «Eres mi obra maestra, Miguel», pronunció con tono de enfermizo orgullo. Un asesino creado, no nacido, un hombre que viste la oscuridad como una segunda piel, pero que nunca ha sentido el peso de sus propias acciones. Las palabras del médico eran como veneno, cada sílaba destinada a debilitar a Miguel, a hacerle dudar de su propia humanidad. Miguel, sin embargo, se encontró en una encrucijada de emociones y moralidad. El cuchillo que tenía en la mano pesaba más que el acero de su hoja, agobiado por la carga de decisiones que nunca tuvo el privilegio de tomar. Con la mirada fija en Montenegro, Miguel sintió una oleada de ira pero también de claridad. «Tú me hiciste esto», dijo, su voz ganando firmeza, «pero ya no soy tu marioneta, Montenegro, ya no». Con cada palabra, Miguel sintió que se levantaba el velo de la manipulación, revelando un camino de resistencia y represalia. La decisión fue tomada. Miguel avanzó con el cuchillo aún en la mano, pero su intención había cambiado. No sería el ejecutor de un plan macabro, ni permitiría que otro escribiera el final de su historia. «Yo elijo quién soy», declaró Miguel tirando el cuchillo. El doctor Montenegro, sorprendido por la resistencia, dio un paso atrás y su expresión pasó de la satisfacción a la alarma. Miguel aprovechó el momento, agarró al doctor y lo empujó contra la pared. «El mundo sabrá de vuestras atrocidades», susurró con una promesa letal. El enfrentamiento entre Miguel y el doctor Montenegro no terminó con una muerte, sino con una rendición. La policía, alertada por Elena, llegó a tiempo para detener al médico y a sus cómplices. Mientras se llevaban a Montenegro esposado, Miguel contempló el caos que lo rodeaba, la libertad y la verdad finalmente a su alcance. Aunque las cicatrices de sus experiencias nunca desaparecerían, sabía que a partir de ese momento tenía una nueva vida que vivir, una vida elegida para él, libre de las sombras de San Lázaro.